Muy buenos días. Ah, Aquí estamos una vez más eh, con una más de las preguntas que tenemos de nuestras ah, audiencias. Las preguntas que llegan cada día. Esta es una más. Am, lo he mencionado en otras ocasiones. A veces las preguntas para responderlas causan un poco de irritación para personas porque no es lo que desean escuchar. Pero bueno, esta es una pregunta que la vamos a responder. Lo vamos a hacer con mucho respeto para todos. Uh, y les pido que por favor tengan esa paciencia también para los que han mandado sus preguntas y que todavía no se las podemos contestar. Uh, Así que bueno, la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia de la desobediencia? Eh, son bastantes. De eso se trata la pregunta. Eh, Vamos a iniciar. Dice así, la palabra consecuencia se dice la tosa'ah, consecuencia. Desobediencia se dice le sayet, que son las partes superiores de aquí. La consecuencia o las consecuencias de la desobediencia. Vamos a mirar cuáles son. Son bastantes, pero una de ellas, en el hebreo la palabra se dice desobediente, cuando es uno desobediente. La palabra desobediente es mi mu shema. Mi mu shema quiere decir es una persona que no obedece. Es una persona que no obedece. Entonces, la pérdida, vamos a ver cuál es la pérdida de esta persona. ¿Qué es lo que está perdiendo o qué perdemos cuando nosotros desobedecemos a Hashem? Ya sabemos que por historia, Israel, desde que recibió la Torá, mientras se mantuvo, por decirlo así, intacto o de una manera más agradable para Hashem por obedecerlo, siempre Hashem estuvo al lado de nosotros todo el tiempo. Pero a través del tiempo, ya sabemos que esa es una de las cosas también que Hashem miró en nosotros, la desobediencia. Y es la razón por la que nos quitó el primer templo también. Entonces, pero eso tiene que ver con los líderes, tiene que ver con las personas, tiene que ver con todo. ¿Por qué? Porque hay órdenes que Hashem nos da para que las obedezcamos. Y si nosotros no las obedecemos, trae una consecuencia. Y en esta ocasión, de eso es de lo que vamos a hablar. ¿Cuál es una de las consecuencias que hay cuando uno desobedece? La palabra mu shema, que quiere decir desobediente. Lo primero, si ustedes se fijan, para nosotros siempre, cuando leemos en el hebreo, siempre vemos otras cosas más. Y aquí una de las cosas que estamos mirando entre la desobediencia es que la dividimos entre dos. La cortamos aquí y la dividimos entre dos. Mimu, su valor es 86, que viene siendo el nombre de Elohim. Pero también es el nombre de lo natural o de la naturaleza. En pocas palabras, como ser humano, nosotros tenemos dos tipos de naturaleza. Tenemos la física y luego también tenemos la parte del alma. Entonces tenemos la parte, por decirlo así, la parte divina, y tenemos la parte también física, que viene siendo la naturaleza. En pocas palabras, tenemos dos naturalezas. Ahora, hay una entre la naturaleza superior, es cuando el alma escucha. Entonces esto es cuando el oído está abierto para que el alma perciba las órdenes o lo que se le dice. Entonces, esta es la primera parte
de la palabra completa, de desobedientes. Ahora, la siguiente palabra es Shema. Y Shema, que viene siendo ese de aquí, esa es escuchar. Entonces, la naturaleza divina, esta es la que se cancela. No la naturaleza física, pero la naturaleza del alma, donde ya no puede percibir lo que es del mundo divino. Entonces, esto es lo que nosotros perdemos. Perdemos la naturaleza superior, que viene siendo la del alma, el oído, porque no alcanzamos a escuchar, por eso no podemos entender. Entonces, esta lo que hace es que nos disfigura. ¿Cómo nos disfigura? Porque el rostro, vamos a mirar aquí, lo primero que se pierde es que el rostro pierde verdaderamente su identidad, como lo que debería de ser, a raíz de la desobediencia. Entonces, en hebreo se dice obedan. Obedan quiere decir perder. Eso es lo que quiere decir. Obedan. Perder. Y la palabra yukera quiere decir perder el rostro, o perder la fisonomía, o perder la identidad. Entonces, cuando el hombre desobedece, pierde su identidad, y quiere decir que pierde su naturaleza, la naturaleza divina. Esa es la que pierde el oído o el sentido, es lo que pierde. Por esa razón no podemos percibir. Ahora, esas son las consecuencias. Perdemos una identidad, perdemos, por sí, el rostro en lo que deberíamos de nosotros tener. Ahora, nosotros siempre repetimos entre la oración arónica, haga Hashem resplandecer su rostro sobre de ti. Haga Hashem resplandecer su identidad sobre ti. Eso es lo que decimos cada vez que decimos la bendición arónica. Ahora, cuando se pierde esta naturaleza, se pierde lo encabezado, o se pierde el ser cabeza, en pocas palabras. Hashem dice que Él no quiere que seamos cola, Él quiere que seamos cabezas. Entonces, esto es lo que se pierde. Perdemos esta identidad, y su valor de perder la identidad en sí es el mismo valor de Shedim. Shedim, Les Shedim, que quiere decir, la traducción lo traducen como demonio, la traducen en diferentes maneras, pero en sí quiere decir que esta es, cuando perdemos la identidad del mundo divino, entonces esta se convierte en otro tipo de identidad, y esa es la identidad de la mala inclinación, o sobre lo que se le llama shedinos, o en pocas palabras, demonios, que es difícil. Cuando las personas leen todo esto en hebreo, se complica, porque verdaderamente pueden encontrar cuál es su identidad y en dónde están puestos, o en dónde están sentados, o qué es lo que están haciendo, o qué es su reinado. Entonces, cuando leemos esto nosotros ya con mucho cuidado, nos damos cuenta que esto es lo que se pierde. Se pierde la naturaleza del mundo divino, y también la naturaleza nuestra, que eso es lo que en hebreo se dice teba, y es la misma, o el mismo valor de Elohim, pero perdemos la parte superior. Entonces, esta es la que hemos perdido, el sentido o el escuchar del mundo divino. Entonces, esto es lo que se pierde. Se pierde, en pocas palabras, lo que encabeza. Por eso dejamos de ser cabeza y ahora somos cola. Esa es la razón. Hashem, ahorita vamos a mirar eso. Por eso Hashem dice que no quiere que seamos cola. Dice que quiere que seamos cabeza. Y eso ahorita lo vamos a mirar. Muy bien. Ahora, esta parte, lo que es la desobediencia, tiene una igualdad. O sea, quiere decir que entre lo numérico que ustedes pueden ver aquí, esto
lo ven de una parte hacia abajo y lo ven de una parte hacia abajo también, hacia este lado. Ahora, por este lado, la palabra Malhutó quiere decir su reinado. Eso es lo que se pierde. Se pierde su reinado. Se pierde su reinado. ¿Por qué? Porque no hicimos la orden de Hashem. Lo que nos ordenó que hiciéramos, no lo hicimos. Entonces siempre Hashem, cada vez que no obedecemos a sus preceptos, que no obedecemos a su ley, entonces Él siempre nos pone por cola y no por cabeza. Y Hashem nos quitó el templo precisamente por eso. Porque nosotros deberíamos de haber sido cabezas como el ejemplo por la naturaleza que descendió hacia nosotros divina para mantener una cultura o una forma de vivir, una manera como Hashem nos la dio y para que se la diéramos a las naciones. Pero como siempre cada rey o cada hombre o cada hombre que tiene posesión grande, si no se cuida, es muy fácil para que su mente cambie. Porque una vez que ascienden a los tronos, toman y parece que en vez de crecer el mundo divino dentro de la persona, lo que crece es el ego, y esto cambia, hace un cambio. Entonces ya la persona ya no busca el beneficio de Hashem, sino busca el beneficio propio. Y ahorita vamos a mirar eso, las órdenes que da Hashem. ¿Por qué no debemos hacer eso? Porque si Hashem nos dijo que íbamos a ser reyes o íbamos a ser también sacerdotes, entonces la naturaleza del sacerdote y la naturaleza del rey, esa tiene que estar conectada con el mundo divino. Pero cuando esto no está conectado, entonces Hashem lo que hace, desconecta de nosotros. En pocas palabras, nos quita de ser cabeza y ahora vamos a hacer cola. Nosotros deberíamos de hacer cabeza para las naciones, para enseñarles la cultura, para enseñarles las leyes, para enseñarles cómo Hashem, cómo quiere que vivamos, o la voluntad de Hashem. Pero ya la historia, y ustedes ya la conocen por historia, ¿por qué se perdió el primer templo? ¿Por qué se perdió el segundo templo? Ahora estamos esperando para que pronto se reconstruya el templo y volvamos a tener esa conexión que tuvimos en un tiempo. Porque necesitamos buscar cuáles son las fórmulas para hacer cabeza. Y Hashem no las dejó, no las dio. Pero nosotros somos los que cambiamos. No es Hashem el que cambia, nosotros somos los que cambiamos. Ahorita todos estamos en continua lucha para poder regresar, para poder volver. Pero solamente lo vamos a hacer cuando Hashem mire que verdaderamente queremos ser cabeza. Cuando Hashem mire que nosotros queremos guardar sus mandamientos. Entonces es cuando vamos a poder regresar. Pero aquí lo que se pierde, dijimos, es el reinado. Una vez la desobediencia es similar o es el mismo valor del reinado. Eso es lo que se pierde. Ahora, no nomás eso. Miramos la otra parte. También Le Gul Gelot. Esto quiere decir las cabezas. ¿Por qué las cabezas? La palabra Gilgul, que ya la hemos mencionado en otras ocasiones, la palabra Gilgul quiere decir reencarnación. Quiere decir que entre las generaciones nuestras, cuando nosotros somos desobedientes, ya por naturaleza nuestras descendencias ya traen esa naturaleza. También ser desobedientes. Entonces, el mismo valor de la desobediencia es el mismo valor también de las cabezas que vuelven a reencarnar otra vez. Quiere decir que la desobediencia reencarna en nosotros. Si nuestros padres fueron desobedientes, eso reencarna en nosotros, reencarna en las generaciones.
y esa naturaleza ya la traemos. Por eso es importante poder buscar y comprender mejor la Torah para poder comprender qué es lo que Hashem tiene para nosotros y cuáles son nuestras posiciones. Nuestras generaciones ya las hemos vivido en diferentes maneras, hemos vivido dentro de la religión, pero Hashem nos dio este conocimiento para que comprendamos y sepamos por qué en generación y generación viene a través de todos estos tiempos, venimos repitiendo la misma historia, la desobediencia. ¿Por qué? Porque somos desobedientes a Hashem. Y las personas piensan que son obedientes. Sí, son obedientes, pero a los hombres, a la religión, a tantas cosas, pero no a Hashem. Entonces Hashem, en la desobediencia, esto es lo que nosotros vamos poseyendo. Una es que perdemos la cabeza y Hashem nos pone como cola. Y la otra, perdemos el reinado, lo que deberíamos de ser verdaderamente. Y la otra es que de generación, por las cabezas, nosotros volvemos otra vez a reencarnar esa desobediencia. Por eso es importante que y cuando digo cabezas, estamos hablando no solamente de los padres, sobre los hijos y de los hijos. Nosotros tenemos una orden de Hashem. Dice que nosotros tenemos que esta ley las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando estés sentado en tu camino. Entonces, Él nos da la instrucción en todas las partes que nosotros debemos tener esta ley o esta Torah continuamente, enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque esas son las generaciones que van a llevar. Ahora, si ellos llevan lo que nosotros poseemos, la desobediencia, ellos también la van a llevar. Entonces, esto es algo que nosotros lo vamos a seguir repitiendo. Y por eso Hashem dice que Él visita la maldad, o en pocas palabras, la desobediencia. Él visita la maldad de los padres sobre los hijos, de la segunda hasta la cuarta generación. Entonces, Él visita para ver en dónde reencarna esta desobediencia. En dónde reencarna esa desobediencia. Y esa desobediencia en una generación, cuando es obediente, corta esa maldición. Y al cortar esa maldición, vuelve otra vez a tener reinado sobre la cabeza. Quiere decir que ahora el mundo divino se abre para el hombre. Cuando cortamos esa maldición. Y si cortamos esa maldición, entonces lo que hace Hashem, que el mundo divino tiene la orden de bendecir, tiene la orden de que esa generación va a seguir reencarnando esa obediencia. Por eso si queremos ver buenos días, por eso el salmista dice que si queremos ver buenos días hay que refrenar nuestra lengua. Hay que fijarnos lo que hablamos, hay que mirar antes de todo. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos nos trae consecuencia. Y en esta ocasión, la pregunta es ¿cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Entonces, las consecuencias de la desobediencia para nosotros la estamos mirando continuamente en nuestras generaciones. Nosotros queremos que nuestros hijos queremos que sean obedientes, queremos que las naciones sean obedientes, queremos que en lo social las personas queremos que sean obedientes, pero nosotros no somos cabeza para decir eso. ¿Por qué? Porque también seguimos siendo cola, porque seguimos desobedeciendo y queremos que todos se sometan sobre nosotros y que todos sean obedientes, pero nosotros no lo somos. Y le estoy hablando como líderes y le estoy hablando como padres, porque no respondemos a nuestra naturaleza, no estamos respondiendo a lo que verdaderamente expresamos. Entonces, esto tenemos que vivirlo bien, para que nuestras generaciones también lo vivan bien, para que no pierdan esto, porque nosotros lo hemos perdido por muchos años, lo hemos perdido por generaciones, pero Hashem nos dio esa grande bendición, volvernos a regresar otra vez la Torah, para que volvamos a vivir, para que vivamos en estas generaciones. Muchos de nuestros padres tal vez no tuvieron tanto este conocimiento porque por mucho tiempo se escondió,
pero Baruch Hashem, que desde que Hashem comenzó a mirar la buena voluntad de nuestros padres, que sin conocerlo, sin conocer su voluntad, pero se hacía su voluntad, entonces Hashem lo que hace es que bendice y vuelve a abrir otra vez, porque la intención de nuestros padres siempre fue de buscar al Creador y de ser mejores personas, no por la religión, pero como personas. Entonces, este grande deseo de nuestros padres que siempre estuvo, fue algo que ellos eh, engendraron en nosotros. Quiere decir que su deseo bueno que ellos tuvieron se engendró en nosotros. El buen deseo de la obediencia hacia el Creador, eso lo engendró en nosotros. Entonces, esto es donde viene aquí, vuelve a reencarnar esto, el deseo de nuestros padres. Entonces, por esa razón Hashem quiere que nosotros tengamos esto. No, nos dio la orden desde un principio y nos lo hizo muy claro. Pero parece que el hombre es el que perdió, el hombre fue el que perdió las huellas o el camino. Lo perdió por muchas razones, bastante. Vamos a mirar qué es lo que Hashem, qué es lo que él pidió. ¿Qué es lo que él pidió para que el hombre pudiera ser cabeza? Hay reglas, porque si las personas no tienen reglas y las personas no saben vivir bajo disciplinas, nunca van a ser correctos. Siempre van a vivir conforme a sus deseos. Pero aquí está la estructura, aquí está lo que Hashem, todo lo que Hashem nos formó para nosotros, para que lo tuviéramos dentro y también así lo ejerciéramos. Vamos a leer Devarim, Deuteronomios. En sí nos vamos a centrar en el capítulo 17 y el verso 18. Ese va a ser donde nos vamos a centrar. Pero vamos a leer un poquito más atrás, ¿okay? Para que puedan comprender qué es lo que pidió Hashem para los líderes. Si es que son líderes. Porque cada líder debe tener esto. Vamos a mirar. Dice así. Estoy leyendo desde el verso 14. Dice, cuando hubiere llegado a la tierra que Hashem tu Elohim te da, y la tuvieres en posesión y habitares en ella, y dijeres, pondré sobre mí un rey, como todas las naciones que están a mi alrededor. ¿Okay? Si vas a poner un rey, entonces viene aquí en el verso 15. Dice, ciertamente podrás poner sobre ti por rey aquel que escogiere Hashem. El que escogiera Hashem, no los hombres. Hashem tu Elohim, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre de tierra extraña. O sea, pocas palabras, de algo que sea diferente, extraño, no puede ser rey. No puede ser rey. Ese tiene que ser de los mismos que poseen. Hablando de la obediencia de Hashem sobre tu hermano. Pondrás rey sobre ti. No podrás poner rey sobre ti a hombre de tierra extraña que no fuere hermano tuyo. Pero aquí es donde viene la parte principal. Pero no ha de multiplicar para sí caballos. Pocas palabras. No puede multiplicar caballos, no puede tener tanta riqueza. Si es un rey, esos son los requisitos. Dice, ni hará volver al pueblo a Egipto. En pocas palabras, si es un rey, no lleves al pueblo, esa es una ley, no tiene que regresar al pueblo a Egipto, quiere decir a la esclavitud. No lo regreses, cuando hablamos de Egipto, estamos hablando de todas
tantas, era el lugar de mercadería de doctrinas que tenían. No vuelvas a regresar, porque ahí fuiste fatigado, te esclavizaron en tantas cosas, y muchos de ustedes se metieron en tantas cosas. Pero si vas a poner un rey que no haga volver al pueblo para Egipto, para multiplicar sus caballos. Porque Hashem os ha dicho, nunca más habéis de volver por este camino, nunca más. Ya lo tuviste una vez, ahora no más. Ya, y si hay un rey que te va a llevar para atrás, no, ese no puede ser rey. Va a ser uno que te guarde, va a ser uno que no te induzca a los caminos viejos o a las viejas doctrinas de esclavitud que se ejercieron dentro de Misraín o Egipto. Ni tampoco ha de multiplicar para sí mujeres, para que no se desvíe su corazón. No tener tantas mujeres. Y plata y oro no multiplicará mucho para sí. Ni plata ni oro. En pocas palabras, que no sea corrupto. Tiene que ser un rey que sea honesto. Un rey que verdaderamente ame el servicio de Hashem. Que no se haga rico. Que no busque lucro. Que fue el consejo de Yitro para Moshe. Busca hombres que no sean amadores de lucro. Busca hombres que sean honestos. Ese fue el consejo de Yitro para Moshe. Pero aquí Hashem lo vuelve a repetir. Aquí Hashem lo dice. Dice que y plata y oro no multiplique mucho más para sí. Verso 18, ese es donde vamos a llegar. Dice, y cuando se sentare sobre el trono de su reino. Cuando se sentare sobre el trono de su reino. Escribirá para sí la copia de esta ley. El rey tiene que escribir una copia de la Torá, una copia de la instrucción, una copia para que sepa cómo va a gobernar a este pueblo, cómo tiene que ejercer esas leyes. Por eso tiene que hacer una copia de este libro de las leyes. Dice, delante de los Kohamins, que son los sacerdotes, Leví, que son los sacerdotes, delante de ellos debería de escribirlo. Tiene que hacer una copia. Si es que va a ser rey, tiene que hacer una copia para que tenga bien marcadas esas leyes dentro del corazón y no enseñe otra cosa, porque eso es lo que tiene que enseñar. Entonces, eso lo tiene que hacer delante de los levitas. Y dice así, y no tendrá consigo en él, dice, en leer, y lo tendrá consigo, y en él leerá todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Tiene que leer todos los días de su vida para que pueda remarcar verdaderamente y sepa y pueda traer la esencia de cada una de estas leyes para el alma y para el alma del pueblo. Entonces, tiene que leerlo todos los días de su vida. Esto no es nomás leerlo cada Shabbat. No, todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Tiene que leerlo para poder ser rey. ¿Cómo va a ser un rey? ¿Cómo va a gobernar si es que no tiene leyes? Tiene que conocer de leyes. Y esta es lo que se le llama la cultura. Esta es el ejemplo que Hashem quiso poner en nuestra tierra para que fuera el ejemplo para las naciones. Por eso dijo que él nos ha puesto para luz para las naciones. Para eso, para que pudieran tomar esta copia también cada uno de los reyes. Pero si nosotros mismos si se corrompió nuestro pueblo, por eso Hashem se desvió de nosotros, se quitó de nosotros por lo mismo, porque eso se corrompió. Ahora, este libro lo tiene que leer todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer a Hashem su Elohim, y dice,
su Elohim, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos para cumplirlos, a fin de que su corazón no se engríe sobre sus hermanos, ni se desvíe de lo ordenado, ni se desvíe de lo ordenado, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, para, para que se prolonguen los días de su reino, así él como sus hijos en medio de Israel. Todos los días hay que leerlo, todos los días. Y estas ordenanzas no se tiene que desviar para ninguna parte. Porque si se desvía para una parte, entonces eso ya es una ordenanza que está tomando, pero ya se desvió, ya es algo falso, que no puede ser. Ahora, vamos a entrar sobre el verso, que vamos a leerlo en hebreo, porque es en donde nos trae la luz. Dice así, estamos hablando del verso 18 del capítulo 17. Dice, Vejaya que shivetov al kise ma melchito vejatav lo et mishnah hatorah hasoet al sefer mi lefanei ha-kohanim ha-leviim. Ok, vamos a mirarlo en español. Dice, y sucedió que cuando se sentare sobre el trono, hablando el que va a ser rey, cuando se siente sobre el trono de su reinado, tiene que escribir. La palabra es vejatev. Él va a escribir. Tiene que escribir. Tiene que escribir. Y esa es la palabra que quiero que se fijen. La palabra es Mishneh, que viene de la palabra Mishnah. Ustedes ya saben cuál es la Mishnah. Muchas personas preguntan, ¿qué es la Mishnah? En sí la palabra Mishnah quiere decir doctrina. Eso es lo que quiere decir. Entonces, aquí lo que está diciéndole a Hashem, que tiene que escribir, en sí la palabra se traduce como copia, como una copia. Eso es lo que dice Mishneh quiere decir copia, pero también la palabra quiere decir doctrina. Copiar la doctrina, y luego ha-Torah, de la ley. Copiar la doctrina de la ley, de la ley. Copiar la doctrina de la Torah. Eso es lo que tiene que, si una persona quiere ser verdaderamente un líder, tiene que primero aprender Torah y tiene que aprender esta doctrina. Y que no se desvíe de aquí ni a la derecha ni a la izquierda. Porque todo lo que está a la derecha o a la izquierda, si se desvía, son doctrinas falsas. Por eso ese es el orden, que si va a ser un rey, esta es la ley. Tiene que hacer una copia de la Torah que está escribir una copia sobre el libro. En hebreo es Sefer. Sobre el libro. Tiene que escribirlo. Tiene que tomar el libro y escribir y copiar la Torah, copiar las leyes, para que las pueda meter dentro de su corazón, dentro de su mente, para que sepa cómo gobernar. Y cuando sabe una persona cómo gobernar, sabe que no debe ser amante de la riqueza, sabe que no tiene que ser amante del dinero, sabe que no tiene que ser amante del oro, sabe que no tiene que ser amante de mujeres, sabe que no tiene que ser amante de la corrupción, sino que esto es lo que tiene que tener para ser verdaderamente un líder. Ese es un líder que no ama.
Por desgracia, este reinado ya es muy poco lo que lo vemos porque eh, la corrupción está en todas partes. Ah, todos quieren hacer gobernar en diferentes maneras y hacen y aman el lucro, aman el dinero. Nosotros no vivimos de eso, y lo vuelvo a repetir, no vivimos del dinero nosotros, no vivimos de esto. Nosotros tenemos una orden de Hashem, lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿por qué? Porque esto nos trae una consecuencia y tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque las consecuencias del no obedecer, ya sabemos que es perder la parte principal de arriba, perder la cabeza. Esas son las consecuencias. Perdemos la naturaleza divina y nos damos a otras formas de creer. Y esta es la fórmula que Hashem nos dio desde un principio. Y esta dijo que esto iba a ser por siempre, que no cambiara, que siempre fuéramos. Si nosotros hubiéramos mantenido esto desde un principio, Israel ahorita fuera, aunque muchos quieren que Jerusalén sea la capital de Israel. Sí queremos que verdaderamente sí es la capital, pero ¿dónde están los gobernadores? ¿Dónde están los reyes? Entonces, estos son los que tienen que regresar a volver a tomar otra vez la orden de Hashem y no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, sino volverla a tener verdaderamente. Esta es la doctrina correcta. Esta es la doctrina principal que nos fue dada desde un principio. Pero de aquí, como se desvió Israel, por eso Hashem nos quitó el templo y nos quitó para que no fuéramos representación como reyes, como gobernantes. Por eso también nos echó para afuera y nos mandó al exilio por desobedientes, porque decidimos tomar otros caminos que no son correctos. Porque cuando el hombre comienza a tener posesión de sí mismo y se siente mejor, entonces aquí es donde está el peligro. Por eso las personas cambian. ¿Por qué? Porque ya pueden tomar decisiones en todo. Y aquí es donde está el peligro. ¿Por qué? Porque no sabe cómo manejarlo. Y Hashem ya nos dio la orden y nos dio las formas también, qué es lo que deberíamos de hacer, para que no perdiéramos nuestra autoridad, para que no perdiéramos nuestra posición que Él nos ha dado. Ahora, esto lo perdimos el templo, perdimos nuestros profetas, perdimos nuestros levitas, perdimos esto. Ahorita seguro que Israel está regresando, pero ¿sabe qué? Pero Israel es tan grande, que lo hemos dicho en otras grabaciones, Efraín está despertando, pero está despertando ¿por qué? Porque está comenzando a obedecer a Hashem y está desobedeciendo a los hombres. Y cuando comienza a obedecer a Hashem, entonces Efraín, su corazón, comienza a regresar. Lo hicimos en otras grabaciones ya esto. ¿Por qué? Porque las consecuencias aquí las estamos mirando, lo que tuvimos. Estas son las consecuencias: perder lo que es la parte superior, y Hashem lo que hace es que nos pone por cola. Ahora, esa es la palabra Mishnah. Mishneh. Que Mishneh no nomás es una copia, hacer una copia. Aquí la tenemos nosotros, pero nosotros tenemos que meterla dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, si es que queremos gobernar. Nuestra vida cambia cuando nosotros conocemos la Torah. Nuestra vida cambia completamente cuando conocemos todas las órdenes de Hashem y las ponemos por obra. Entonces la vida cambia completamente. ¿Por qué? Porque esta es la doctrina original. Ese es el mandato de Hashem. No son lo de los hombres. Los hombres es otra cosa. Todas las doctrinas que están sobre encima de la Torah son otra cosa completamente. Este es el origen. Esto es lo que Hashem nos dio. Y lo mismo, la misma orden que estamos mirando, que cada rey debe tener esta ley y debe marcarla también dentro de sí para que pueda gobernar a sus hermanos y no esté sobre encima de ellos, que no se sobreponga como una autoridad que es más superior que ellos. No, esta ley es para eso, para que los mire como sus hermanos. Y a veces eso es lo que hemos perdido entre nuestra naturaleza. Y estamos hablando de tantas leyes que hay ahorita entre los gobiernos. Los gobiernos han perdido la cabeza porque no tienen una forma. Si tan solo
si tan solo revisaran la Torá, las órdenes y lo que se debería de hacer, entonces el mundo cambiaría. Pero estoy hablando de reyes, estoy hablando de gobernadores, estoy hablando de, de- de- de líderes de naciones, pero no nomás de los líderes de naciones, estoy hablando de líderes religiosos que no se pueden asomar para ver y verdaderamente tomar una copia, hacerla. Si es que se dicen ser líderes, entonces esto es lo que hace la orden de él que debemos de tener para ser líderes, para ser cabezas, para ser reyes. Esto es lo que tenemos de marcarlo dentro de nosotros y tenemos que poner una copia dentro de nosotros siempre para, para hacer un buen gobierno. Ahora, vamos a mirar lo siguiente. Las consecuencias ya las vemos con el primer rey. Estoy hablando de Saúl. Lo que pasó con él. Aquí ya ustedes pueden ver, estoy hablando de la primera de Samuel, capítulo 15 y verso 22. ¿Qué es lo que pasó con Saúl después de que desobedeció a la orden que Hashem le dio que fuera y que destruyera todo? Nosotros parece que siempre buscamos las cosas que a veces lo que creemos que lo vemos nuestra condición y lo primero que buscamos es que es un beneficio propio en vez de buscar la ordenanza completa. Siempre buscamos un beneficio. Entonces, eso no debe ser. Si una orden que nos da Hashem debemos de cumplirla, como Él nos la da. Por eso, aquí cuando le encuentra a Samuel, esto es lo que le dice. Le dice, y dijo Samuel, lo voy a leer en hebreo, dice, Vayomer Samuel ha-Jafet le Hashem Beolat Sebahim Ki Shemoa Kol Hashem Hinech Shemoa Tov Leha Keshiv Mehilel Ilim Ki Ha-Tav Kesem Meri Ve Aven Uterafin Hafesat Ya'an Ma'aset Et de Daver Hashem Va'i Be'aseja Mi Melech. Ok, en español. Y dijo Samuel, y le dijo Samuel a Saúl, eso fue lo que le dijo. Se complace Hashem en los holocaustos y sacrificios, como el obedecer en la voz de Hashem. Y le dice, ciertamente, el obedecer a Tov es mejor. Leha Keshiv es mejor el escuchar o el obedecer en que de el cebo de los carneros. Es mejor el obedecer que el cebo de los carneros. La obediencia es primero, antes de todo. Es mejor que los sacrificios. Es mejor que el cebo de los carneros. Seguimos leyendo. Dice, Ki hatav, porque el pecado, que sem, porque el pecado es brujería y es adivinación. La rebelión, Meri, la rebelión, Meri, eso es lo que quiere decir. Meri, esta es la rebelión. La rebelión es, el pecado de la rebelión es brujería.
y esa adivinación. ¿Por qué dice que es brujería y esa adivinación? Ya lo miramos en la otra página que acabamos de pasar. Porque cuando se pierde, voy a regresar un poquito para que lo puedan comprender. ¿Por qué es brujería y por qué es adivinación? Porque la palabra perder el rostro o perder la identidad tiene el mismo valor de le shedim. Le shedim quiere decir, lo interpretan como demonios, pero en sí de las malas inclinaciones. Entonces esto es lo que es la rebelión. Entonces esto se convierte en hechicería o en adivinación. Las personas a veces piensan que porque no adivinan, nomás con desobedecer es el mismo valor de adivinación y de hechicería. Entonces, cuando las personas no obedecen a la regla que Hashem nos da, las personas se vuelven brujos. Quiere decir que toman otras formas de creer, toman otras formas de ser. ¿Por qué? Porque se olvidan del origen, se olvidan de lo primero. Entonces, por esa razón estamos llenos de brujería. Perdón, la experiencia, no nomás la experiencia que tuvimos, sino que las expresiones esas, yo sé que son fuertes, pero las doctrinas esas son lo que son. Fuera de ahí, eso es lo que es. Entonces se pierde la cabeza, porque esta es la cabeza. Si la persona quiere ser cabeza, necesita hacer una copia de esto para que lo lleve dentro de su corazón y pueda gobernar. Ok, nos volvemos a regresar otra vez. Entonces, nos quedamos aquí. En la rebelión. Dice, y el pecado va a ven, y el pecado es idolatría. ¿Okay? Así que cuando nosotros nos rebelamos en contra de estas formas que nos dio Hashem para que le sirviéramos, entonces esta rebeldía se vuelve en idolatría. Por eso hay tanta idolatría. Porque se vuelve en idolatría. En todas cosas puede creer. ¿Por qué? Porque es una idolatría. Es una inclinación en la que ya miramos. Esa es la causa. De lo que pasa cuando uno se rebela en contra de Hashem. En pocas palabras, las consecuencias de la desobediencia. Eso es lo que es. Ahora dice, seguimos leyendo. Dice, ha-fesar. Lo estoy leyendo yo en hebreo y las traducciones son diferentes. Pero en hebreo esto es lo natural, esto es lo que es. La palabra ha-fesar quiere decir que por tus terquedades, porque quieres vivir de otra forma, no quieres habituarte dentro de cómo Hashem te dio la orden que escribieras el libro y cómo lo deberás redactarlo continuamente para que lo metas dentro de tu corazón, para que sepas cómo gobernar. ¿Cómo quieres ser un rey si es que no tienes esto? Entonces, dice que por tus terquedades, ha-fesar. Ahora, la palabra ha-fesar quiere decir que lo primero que se pierde cuando es uno terco, entre lo numérico, lo que quiere decir que lo que perdemos es shelemah. Y shelemah quiere decir lo perfecto. Porque la ley es perfecta. Pero lo primero que se pierde es lo perfecto. Porque no tomamos la ley. Nos vamos conforme a otros diferentes tipos de doctrinas. Entonces, lo primero que se pierde es la perfección del alma. ¿Por qué? Porque nos fuimos unos a la izquierda y otros a la derecha. En pocas palabras, no te desvíes. Este es el camino y ahí vete. No te desvíes, porque esto es lo que se pierde, la perfección. Y no nomás se pierde la perfección, el mismo valor, el mismo valor de la terquedad, también lo que se pierde, ese es el mismo valor. Veja mishi, ¿qué quiere decir? Y en los 5, quiere decir que perdemos los 5 mundos superiores. Esto es lo que se pierde cuando nosotros somos tercos, porque hay una necedad en el hombre. Y es tan necio que no le importa, tiene más corazón para los hombres o para tantas doctrinas que mirar lo que es el origen. Entonces es una terquedad, una necedad que tiene, y esto es lo que se pierde. Se pierde la perfección del alma y se pierde
la identidad del mundo divino, de los 5 mundos superiores. Esto el hombre lo pierde. Por esa razón se está sumergido dentro de las doctrinas, sumergido dentro de esos mares que hay de diferentes identidades. Entonces, esto es lo que se pierde, pero esa es la consecuencia cuando nosotros somos rebeldes. Ahí es donde nos pone Hashem. ¿Por qué? Nos desvía. Y nuestras generaciones están pagando ese precio continuamente por nuestro desvío, por nuestra desobediencia. Esas son las consecuencias que nosotros pagamos cuando no somos obedientes. Y ahorita todavía estamos pagando esas consecuencias. Por eso vivimos en el exilio. Por eso vivimos fuera. Por eso estamos separados. No podemos unirnos todavía. No podemos unirnos. ¿Por qué? Porque se desconoce. Nuestro pueblo no puede darse cuenta ni sabe reconocer a sus hermanos. ¿Por qué? Porque siempre quiere estar sobre encima de ellos por esa autoridad. Y el mundo divino no abre esos ojos cuando nosotros estamos de esa manera. Tenemos que buscar y tener bien claras todas estas leyes para poder reconocer y poder buscar el mundo divino dentro de la humanidad. ¿Dónde está Israel? Israel está entre todas las naciones, pero no lo podemos reconocer. ¿Por qué? Porque nuestra desobediencia a veces es muy alta. Pero no nomás en nosotros, entre las naciones que están sumergidas en diferentes doctrinas. No hay más doctrina más de que esta, la que acabamos de ver, Mishnah. Una copia, Mishnah HaTorah, una copia de la Torah, una copia de esta doctrina de la Torah. Esta es la que debe estar en nosotros, no otra. Esta es la única que nos fue dada y es la única que debe permanecer. Pero por causa de que desobedecimos, por esa razón hemos estado batallando y por generaciones y generaciones hemos estado afuera. Pero esto, Hashem nos lo abrió. Matan Torah, acabamos de recibir la Torah, acabamos de pasar esta fiesta preciosa. Y ahora, estamos mirando todos estos regalos que Hashem nos dio. La Mishnah, la doctrina de las leyes, la doctrina de la Torah. Esto es lo que nos dio. ¿Para qué? Porque si es que decimos que somos líderes, es lo que tenemos que tener primero. Y no nomás, la doctrina quiere decir que para cómo ejercer cada uno de los mandamientos, cómo llevarlos. Seguimos leyendo. Dice Ya'an ma'aseta, porque tú le desechaste, desechaste a Edivar, porque tú desechaste la palabra de Hashem, veime a ceja, él te ha desechado a ti. Él te ha desechado a ti. Estamos hablando del rey. Porque una vez que uno está por cabeza y no ejerce lo que debe de hacer, su trabajo, cómo debe hacerlo, cómo debe gobernar, entonces lo que hace Hashem lo desecha. Dice, él te ha desechado a ti como rey, porque te quita el reinado. Te quita el reinado. ¿Y qué es lo que hace? Te quita del rey y te manda para el exilio. ¿Saben por qué Hashem dijo que Él ha hecho una nación de reyes? Porque esa nación es una nación de reyes, donde se lleva verdaderamente la riqueza de la doctrina, donde se lleva la riqueza de la Torah. Y un reinado no nomás de reyes, sino también de sacerdotes, de Cohenes. Hombres que están dentro de un lugar. Por eso Hashem así quiere que seamos cabeza. Tenemos que volver a ser cabeza otra vez. Israel ya regresó, ya sabemos la historia. ¿Por qué regresó? Porque todos vamos a tener que regresar para volver a tomar esa posesión. Pero para poder tomar esa posesión, primero hay que tomar una copia de estas leyes para ser líderes y para poder verdaderamente estar dentro de una nación de reyes. Eso es lo que necesitamos tener nosotros. Ahora, muy bien.
La palabra, fíjense bien, un rey cuando toma una copia de esto y se hace conscientemente peca, porque esa es la palabra. Jajarati quiere decir que esto lo hace conscientemente con sus facultades. Porque como esto lo hicimos conscientemente con nuestras facultades, estoy hablando de nuestros antepasados. Por eso Hashem nos quitó el templo. Porque lo hicimos conscientemente, en nuestras facultades, teniendo esto, sabiendo, pero a veces no buscamos primeramente el beneficio de nosotros, porque tenemos una autoridad. En pocas palabras, el hombre se corrompe, el rey se corrompe. Entonces, con todas esas facultades, cuando lo hace conscientemente con sus facultades, quiere decir cuando lo hace con Tová ve Torah, en lo bueno de la Torah. Cuando lo hace conscientemente en lo bueno de la Torah, entonces es cuando Hashem le quita su reinado. Aquí es donde está la consecuencia de la desobediencia. Nos quita el reinado. Ahorita es lo que estamos padeciendo. Estamos fuera. Tenemos tenemos que estar aguantando muchas de todo, porque vivimos dentro de un mundo diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque tiene algo diferente a esto, tiene algo diferente al origen. Entonces, mientras estemos en el exilio, vamos a seguir batallando. Aquí lo principal es que tenemos que aprender a obedecer bien. El obedecer es mejor, siempre. Como líderes, tenemos que aprender tenemos que aprender a tomar estas leyes para aprender a servir a nuestro pueblo. La otra es como padres, tomar nuestras responsabilidades como padres. Porque cada hombre tiene que tener esta ley para que sepa cómo corregir, para que sepa cómo dirigir la familia, para que sepa cómo dirigir a sus hijos. Entonces, esto lo debe tener siempre dentro de sí. Ahora, yo creo que nosotros como padres, dice Hashem que esta ley tenemos que tenerla hasta el término de nuestra vida. Y muchos de los líderes a veces no les importa más de que su propio bien. Igualmente, no solamente estoy hablando de líderes de reyes o de presidentes, estoy hablando también de líderes, de padres, que a veces en realidad buscan su bien, pero se desconectan de lo que es entre la familia y no ejercen ese servicio porque en realidad a veces no lo tienen. ¿Por qué? Porque se van por tantas doctrinas y pierden la naturaleza divina que debe estar dentro. Pero esa es la consecuencia que se paga por la desobediencia. La otra es como adoradores, que sepamos a quién adorar. Y la otra parte, como maestros. No digas que eres maestro cuando no estás enseñando la doctrina que Hashem te está dando a la original. Dice que de aquí no te debes de mover ni a la derecha ni a la izquierda. No digas que eres un líder, porque por eso vives dentro del exilio. Porque dentro de las cosas que están en contra de la izquierda, siempre. Los líderes deben de tener estas leyes, deben de conocerlas. Y por eso todavía no podemos tener un líder verdaderamente lo que es en Israel. Necesitamos tener un gran líder que sepa, que tenga estas leyes para que gobierne bien Israel. Y Efraín va a regresar cuando estas leyes estén bien, pero cuando las cabezas aprendan a obedecer, que eso es lo que tenemos. Esperamos que Hashem nos traiga pronto a Mashiach, que eso es lo que estamos esperando, para que verdaderamente no nomás Israel, sino todas las naciones se sometan. Porque eso es lo que estamos esperando. La perfección de esta ley, de esta copia que debemos de tomar todos. Todo hombre. Muchas gracias. Y con esto voy a decir, Shemoa Tov, es mejor el obedecer que el cebo de los carneros. Baruch Hashem, y espero que esta respuesta le haya parecido bien a la persona que la preguntó
la consecuencia es perder el liderazgo, perder la cabeza. Por eso Efraín está en el exilio, porque perdió la cabeza y se fue a la cola. Muchas gracias y que Hashem los guarde. Shalom.